Shalom, shalom, bienvenidos todos a la lectura del Sagrado Zohar, aquí en la porción de Vayishlam. Bienvenidos todos, bienvenidos todos, bienvenidos a los fundamentos de la Torah, con ustedes el Aj Yohanan. Vamos a darle lectura al Sagrado Zohar en esta hermosa porción de Vayishlam, donde está luchando el bien y el mal, amén, lado de izquierdo y lado derecho. Aleluya. Soberano del universo y Adón de todos los señores, Avino de misericordia y de perdón, te damos toda, Avino Malkeino, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres. Aquí estamos delante de tu presencia, inclinándonos y arrodillándonos, porque tú tuviste compasión de nosotros y nos acercaste a tu Torah y a tu obra sagrada. Adón nuestro, y nos permitiste, Adón nuestro, participar en los secretos de tu sagrada Torah. Cuán favor tenemos, Sabino Malkeino, de que estemos aquí delante de tu presencia y que nos concedas tan gran favor, Sabino Malkeino. Por eso te suplicamos, Sabino Malkeino, venemos ante ti, de que perdones y absuelvas todos nuestros pecados y que no traigan separación entre tú y nosotros. Sabino Malkeino, sea tu voluntad delante de ti, Abino Malkeino, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes nuestros corazones y prepares nuestras vasijas, Abino Malkeino, que prepares, Abacados, estas vasijas, y que vengamos todos a amarte y a reverenciarte, a darte toda la cabot solamente a ti, Abino Malkeino, y que escuchen nuestras palabras, Abino Malkeino, abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar, Kadosh, así como el aroma dulce del incienso, Abino Malkeino, que tú nos emanes luz desde la fuente de nuestras almas, a todo nuestro ser, Abino Malkeino, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos a través de las cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Todo esto te lo pedimos. Amén. Billomen. Mis amados Ajim, bienvenidos todos. Vamos a estar llevando la lectura en la porción de Vayishlam. Recuerden que vamos a estar sacando varios temas. Hay muchos temas, hay muchos capítulos en esta porción. Vamos a ver cuántos alcanzamos a leer, amén. Así que le pido por favor que comparta este material, mis amados ajín. También pueden hacer sus comentarios, que sean positivos, amén. Los negativos mejor llévenselos porque por el bien de usted. Recuerden que debemos de ser 100% positivos, cero negatividad. Al menos que sea para empujar el crecimiento de un servidor, es bienvenido su comentario. ¿Sí? Recuerden, mis ajín, que todo esto yo lo hago con el fin de alimentar mi Neshama y con el fin de ayudar a aquellos que no pueden adquirir este material. Puede mirarlo en YouTube, Johanan Gutiérrez. Puede escucharlo en Spotify, como los fundamentos de la Torah, allí me puede encontrar. También puede escucharlo en iBooks, ahí me puede encontrar como la responsabilidad humana. Y también tenemos un grupo en WhatsApp, si usted quiere ser parte y puede traer comentarios positivos para la conciencia de cada criatura, de cada ser humano, es bienvenido, amén. Si no encuentra el número de mi WhatsApp, aquí se lo voy a dar en este momento, 503-756-4900. El área es de Portland, Oregon, Estados Unidos, amén. Bueno, pues ni más ni menos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar en este momento con el tema, y Jacob envió mensajeros. Con el tema, Jacob envió mensajeros.
Rabí Judá comienza, Misajín, con un análisis de la inclinación al bien y la inclinación al mal. Dos ángeles que constantemente acompañan al hombre, a usted y a mí. Cuando el hombre es virtuoso, la inclinación al bien gana dominio sobre la inclinación al mal. Y el lado derecho prevalece sobre el lado izquierdo. Rabí Eleazar habla luego de la Shejinam y de las legiones de Malachín Kadoshin que protegieron a David Hamelech del rey de Gad y a Jacob cuando fue liberado de Labán. En el diálogo, Misajín, en el diálogo que sigue, los rabinos analizan cuándo y por qué los Malachín dejaron solo a Jacob y cómo logró prevalecer sobre el ministro de Esaú. Finalmente, Rabbi Shimon explica las acciones de Jacob al enviar un grupo de Malachín a Esaú para lograr una reconciliación en cumplimiento del verso. Mejor es el que es tenido en poco. Misajín, cuando sabemos que una acción específica es positiva y nos conviene, otra voz interior nos disuade inevitablemente de hacerlo. Cuando sabemos que una determinada conducta o acción es negativa, algo nos impulsa a realizarla de todos modos, aunque en realidad no queramos hacerlo. Estas son las inclinaciones al bien y al mal en acción. Debemos reconocer, Misajín, estos dos impulsos como voces distintas que luchan por controlar nuestra conducta. En el momento en que reconocemos la inclinación al mal como nuestro verdadero enemigo, podemos empezar a eliminar su influencia sobre nosotros. Las fuerzas espirituales que surgen de esta sección revelan esta verdad metafísica, dotándonos de la fuerza para resistir y superar nuestras tendencias negativas. Y Jacob envió mensajeros, Bereshit 32:4. Aquí Misajín, Rabí Yehudá comenzó la discusión con el verso, pues él dará a sus malajín el mando acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Tehilín 91:11. Recuerden, Misajín, agarrar nuestra porción también en la lectura del Sagrado Zohar, no solamente en la Torá escrita, también en la Torá oral. Está nuestra porción en el ámbito espiritual. Aquí este verso, Misajín, ya fue explicado por los amigos. Cuando el hombre nace, la inclinación al mal entra con él y lo denuncia constantemente. Como está escrito, el pecado se esconde a la puerta. Bereshit 4:7. ¿Qué significa el pecado se esconde a la puerta, Misajín? Se refiere a la inclinación al mal. A la puerta significa en la apertura del útero, en el nacimiento de una persona. David también llamó a la inclinación al mal con el nombre pecado. Como está escrito, a mi pecado está siempre delante de mí. Tehilín 51:5. Esto se debe a que tienta al hombre todos los días a pecar ante su Señor. La inclinación al mal nunca abandona al hombre desde el día de su nacimiento. Aquel que diga que está muy kadosh y muy apartado y que nunca peca, el tal es un mentiroso. Porque aquel que es kadosh, 100% kadosh, solamente es Boreolán. Y aquel que se guarda en Kedushá, corre el riesgo de que lo manden a traer en un carro de fuego como a Eliyahu o, al, o a Enoch. ¿Se acuerdan? Miren, mis aquí la inclinación al bien llega al hombre solo cuando busca la pureza. Ponga atención. ¿Y cuándo busca el hombre la pureza? Pues al cumplir los 13 años, el hombre se une a la buena inclinación de la derecha y a la mala inclinación de la izquierda.
Son literalmente dos ángeles designados que se encuentran constantemente con el hombre. Cuando el hombre busca purificarse, la inclinación al mal se humilla ante él y la derecha gobierna sobre la izquierda. Y ambas, la inclinación al bien y la inclinación al mal, vigilan al hombre en cualquier dirección que recorra. Esta es la esencia del verso, Misajín. Pues él dará a sus malajín órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Tejilí 91, verso 11. Rabí Eleazar aplica este verso, Misajín, a Jacob. El Kadosh bendito sea, rodeó a Jacob con legiones de malajín porque venía completo con las tribus supremas que estaban en su estado de perfección, como está escrito. Y Jacob continuó su camino, y Malajín de Elohim le encontraron. Bereshit 32:2. Aquí Misajín se ha explicado que después de ser salvado de Labán y apartarse de él, la Shejinah, la presencia divina, se unió a Jacob, y legiones de Malajín Kadoshim lo rodearon. En ese momento, Jacob dijo cuando los vio: no entiendo. De estos ángeles envió un grupo a Esaú. Este es el significado del verso. Y Jacob envió mensajeros, también Malajín, ángeles. Seguramente estos eran ángeles reales. Rabbi Yisad dijo, está escrito: el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y los salva. Tejilín 34:8. Aquí, Misajín, este verso ya ha sido explicado, pero en otro lugar está escrito: pues él dará a sus malajín el mando acerca de ti. Es decir, Misajín, muchos malajín, mientras que aquí solo se menciona a uno. Como está escrito, el ángel de Hashem acampa. Él responde, pues él dará a sus malajín el mando acerca de ti. Aquí, Misajín, se refiere a los malajín en general. Pero el verso, el ángel de Hashem, se refiere a la Shejinah. Como está escrito, y el ángel de Hashem se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Shemot 3:2. Así como se refiere a la Shejinah en el primer verso, así el Malach mencionado aquí también señala a la Shejinah. Y así el Malach de Hashem acampa alrededor de los que le temen para rodearlos en todas direcciones y librarlos. Y cuando la Shejinah reside dentro del hombre, todas las huestes Kadoshim acuden allí. Pero vengan y miren. Cuando el Meledawi fue librado de Aquís, rey de Ga, dijo, el ángel de Hashem acampa, pues la Shejinah lo rodeó y lo salvó de Aquís, de su pueblo y de lo que lo atacaban, como está escrito. Vayitohlel, se dice, se hizo el loco en sus manos. Primera de Shemuel 21:14. Pregunto, ¿por qué está escrito Vayitolel en lugar de Vayistajea? Como está escrito, habéis traído a este hombre para que se haga el loco. Legistajea, en mi presencia. Primera de Samuel 21:16. Pero responde al verso, se refiere a lo que el Meledawi dijo anteriormente, como está escrito. Porque tuve envidia de los locos. Tejilín 73:3. Entonces el Kadosh bendito sea le dijo, por tu vida, aún necesitarás eso. Y cuando llegó a la casa de Aquís y fue atacado, está escrito, se hizo el loco en sus manos, como aquellos locos a los que envidió primero, cuando dijo, porque tuve envidia de los locos. Solo entonces vino la Shejinah y lo protegió. Ella habitó allí alrededor del Meledawi. Si la Shejinah reside solo en su propio lugar, que es la tierra Kadosh,
porque estaba la Shejinah sobre él en Gat, que está afuera de la tierra Kadosh. Bueno, él responde, ciertamente ella no habita fuera de la tierra de Israel para que la gente se abastezca de ella, sino que pueda habitar afuera para rescatar a los hombres. Así como Jacob llegó a la casa de Labán, todos los campamentos sagrados lo rodearon y no lo dejaron solo. Rabí Hizquiyá pregunta, si esto es así, ¿por qué está escrito? Y Jacob quedó solo, Bereshit 32, 35. ¿Dónde estaban las legiones de Malachín que lo rodeaban y lo acompañaban? Bueno, Rabí Yehudá responde, debido a que se expuso a un peligro al permanecer solo de noche y vio claramente el peligro en el que se encontraba, los Malachín lo abandonaron porque vinieron a protegerlo solo de peligros invisibles. Entonces, antes de entrar en peligro, afirmó, soy indigno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. Con esto, Misajín se refería a los Kadoshina campamentos de Malachín, que generalmente lo rodeaban, pero lo habían abandonado porque se había conducido a un peligro visible. Rabí Yesá dijo, por lo tanto los Malachín lo dejaron solo con el oficial designado para Esaú, quien llegó con la aprobación celestial. En ese momento los demás se fueron a cantar ante el Kadosh, bendito sea él, como se requería en ese preciso momento. Más tarde regresaron a él. Este es el significado del verso. Soy indigno de la menor de todas las misericordias y de toda la emet, y ahora me he convertido en dos campamentos. El campamento de la Shejinah y su propia casa. Sin embargo, consistente en un campamento como está escrito. Este es el campamento de Elohim. Por lo tanto, ¿por qué está escrito dos campamentos? Es para enseñar que él era perfecto en ambos aspectos, desde el blanco y el rojo, la misericordia y el juicio. Indicativos de Hasadín y Jodmam, y derecha y izquierda, por lo tanto dice dos campamentos, y también arriba y abajo. Rabí Eleazar dijo, hemos aprendido que la noche estaba bajo el control de Esaú, es decir, el lado izquierdo sin el derecho. En ese momento está escrito que haya luces, Meorot, Bereshí 1:14, escrito sin la letra Va, siendo la víspera del miércoles, que no podía dar luz sin Hasadín. Por esta razón, Misajín, Jacob quedó solo, ya que Jacob, que representa al sol, que denota Seirampín, quedó solo sin la Nudba. Como la luna, sin embargo, el Kadosh bendito sea, continúa protegiendo a Jacob lo suficiente como para que el oficial de Saúl no pudiera vencerlo. Como está escrito, vio que no prevalecía contra él, Bereshit 32:25. Explicó por qué no podía vencer contra él. El Malach miró a la derecha de Jacob y vio a Abraham, la perfección de la columna derecha. Miró a la izquierda de Jacob y vio a Isaac, la perfección de la columna izquierda. Miró el cuerpo de Jacob y vio que estaba compuesto de partes de los lados derecho y izquierdo, siendo la perfección de la columna central, puesto que el otro lado no puede tener dominio sobre la perfección, sino solo sobre la imperfección. No pudo vencerlo, entonces tocó el hueco del muslo, el pilar más cercano al cuerpo, pero algo alejado de él. Por lo tanto, posee un aspecto de imperfección y el malaj lo agarró
y el hundimiento del muslo de Jacob se descoyuntó. Por eso está escrito, Misajín, el malaj de Elohim acampa alrededor de los que le temen y los salva. Lo rodeó por todos lados para salvarlo del funcionario de Esaú, y cuando la Shejinah residía con él, numerosos campamentos de Malajín lo acompañaban. De estos ángeles, Jacob envió algunos a Esaú. Y Jacob envió mensajeros. Rabí Abba pregunta, ¿qué motivó a Jacob a enviar mensajeros a Esaú? ¿No hubiera sido mejor abstenerse de enviarle ninguno? Bueno, él responde, Jacob dijo, sé que Esaú respeta el honor de su padre y nunca lo ha molestado. Mientras yo sepa que mi padre está vivo, no temo a Esaú. Por eso, mientras mi padre esté vivo, deseo apaciguarlo. Por lo tanto, inmediatamente se apresuró. Y Jacob envió mensajeros delante de él. Y Jacob envió mensajeros. Rabí Shimón comenzó la discusión en el verso. Mejor es el que tiene un siervo y es poco estimado, que el que se jacta de sí mismo pero carece de pan. Mishle 12:9. Este verso, Misajín, se refiere a la inclinación al mal que constantemente acusa al hombre. La inclinación al mal hace que el hombre se vuelva altivo y orgulloso, alentando al hombre a rizar su cabello hasta que la inclinación al mal se eleva sobre él y lo arrastra al Geinón. Mejor es el que se tiene en poco. Significa, Misajín, aquel que no sigue la inclinación al mal y no actúa con altivez, sino que humilla su espíritu, corazón y voluntad ante el Kadosh bendito sea. Entonces la inclinación al mal se convierte en su sirviente, ya que no puede controlarlo. Por el contrario, Misajín, la persona lo controla, como está escrito, pero tú puedes gobernarlo, Bereshit 4:7. Que el que se envanece es como dijimos, Misajín, el que se da aires, se riza el cabello y actúa con altivez, pero le falta el pan. Esto significa, Misajín, falta la emunaj, la fe, como está escrito, para ofrecer el pan de su Elohim, Vaikra 21:17. Y el pan de su Elohim ofrece. El pan es la Shejinah en ambos versos. La emuná es la Shejinah, por lo que carecer de pan significa carecer de emuná. Otra interpretación de mejor es el que se tiene en poco, es que se refiere a Jacob, quien humilló ante Esaú. Jacob, quien se humilló ante Esaú para que más tarde Esaú se convirtiera en su siervo. Al controlarlo, cumplió el significado del verso. Que te sirvan pueblos y que se inclinen ante ti naciones. Bereshit 27:29. Todavía no era el momento de que Jacob gobernara sobre Esaú. Jacob dejó que esto sucediera más tarde, porque entonces era humilde. Más tarde, sin embargo, el que se ostenta se convertirá en su siervo, y entonces le faltará pan. Esto se refiere a Esaú, quien se convertirá en el siervo de Jacob, a quien se le dio mucho trigo y vino. Y Jacob sabía que lo necesitaba ahora, por lo que parecía que no lo tenían en alta estima. Al hacerlo, mostró más sabiduría y astucia de la que jamás había mostrado contra Esaú. Si Esaú hubiera sido consciente de esta sabiduría, se habría suicidado antes que llegar a esto. Sin embargo, Misajín, Jacob hizo todo esto con sabiduría. Y acerca de él dijo Ana, los adversarios de Hashem serán destrozados y él dará fuerza a su rey. Primera de Samuel 2:10.
Otro tema aquí en la porción de Vayishla, en la lectura del Sagrado Zohar. Este tema se titula He estado con Labán. Isajín, el rabino Yehudá comienza su análisis del mensaje de Jacob a Esaú. He vivido con Labán. Aquí interpretando también las palabras de Jacob como una amenaza para Esaú, que deseaba destruir a Jacob. A continuación, Misajín, se habla de Labán, el mago y hechicero universalmente temido, que no tenía poder contra Jacob, tal como Bilán no tenía poder cuando intentó destruir a los hijos de Israel con las mismas artes mágicas. Se nos dice, Misajín, que la razón de su fracaso es que el poder de la hechicería está subordinada a los hijos de Israel y a Elohim. Por último, Misajín, el rabino Yossi interpreta el mensaje de Jacob a Labán como una indicación de que Jacob se humilló para desviar la atención de Esaú de las verdaderas bendiciones de Jacob, para que Esaú no albergara envidia ni odio hacia él. El camino de la Torá y el poder del Zohar, Misajín, nos permiten elevarnos por encima de poderes místicos invisibles. Sin embargo, Misajín, el ego es como un grillete en las piernas que nos ancla a esta dimensión física y a sus influencias. La humildad, Misajín, es un rasgo clave que puede liberarnos de las ataduras. Este pasaje despierta la humildad, lo que nos permite evitar los efectos de las fuerzas cósmicas negativas. Nos elevamos a la esfera de las sabidurías supremas que nos protegen y nos bendicen a todos nuestros esfuerzos. Así que, y les ordenó diciendo, así hablaréis a mi señor Esaú. Tu siervo Jacob dice así, yo he peregrinado con Labán y he permanecido allí hasta ahora. Bereshit 32:5. De inmediato Jacob se presentó como siervo de Esaú para que éste, no hiciera caso de las bendiciones que su padre le había otorgado. Jacob las dejó de lado para el fin de los días. Rabí Yehudá pregunta, ¿qué tenía Jacob en mente cuando le envió a Esaú un mensaje que decía, he peregrinado con Labán? ¿Este mensaje logró algo con respecto a su misión a Esaú? Bueno, él responde, circuló un rumor de que nadie había escapado jamás de las garras de Labán de Harán, ya que era muy versado en hechicería y brujería. También era el padre de Jor, quien a su vez era el padre de Bilán, como está escrito. Bilán, hijo de Beor, el hechicero. Yesayahu 13:22. Yesayahu 13:22. Sin embargo, Misajín, aunque Labán era el mayor practicante de hechicería y brujería, no pudo vencer a Jacob, a quien intentó aniquilar de varias maneras, como está escrito. Un arameo quiso destruir a mi padre, Devarim 26:5. Así le envió el mensaje. He peregrinado con Labán para hacerle consciente de su poder. Rabí Abba dijo, todos sabían que Labán era el mejor en hechicería y brujería, y que podía usar la hechicería para acabar con quien quisiera. Todo lo que Bilán sabía provenía de Labán. Con respecto a Bilán está escrito, porque yo sé que aquel a quien bendiga será bendito, y aquel a quien maldiga será maldito. Bemidbar 22:6.
como todos temían a Labán y su hechicería, las primeras palabras que Jacob le envió a Esaú fueron: he vivido con Labán. En caso de que Esaú pensara que era por un periodo corto, tal vez un mes o un año, Jacob le aconsejó y me quedé allí hasta ahora. 20 años estuve con él. Podéis decir que no ha ganado nada, pero le dijo: y yo tengo bueyes y asnos, Bereshit 32:6. Estas son sentencias de juicio, misajín, es decir, demonios. Cuando estos dos cooperan para dañar al mundo, es decir, no es su naturaleza causar daño excepto cuando están unidos. Por esta razón, misajín, está escrito: no ararás con buey y asno juntos, como está en Devarim 22:10. Porque esto hace que estos dos demonios, es decir, el buey y el asno, se unan y causen daño al mundo. El verso rebaños, siervos y siervas se refiere a las coronas inferiores de las clipó, que el Kadosh bendito sea mató en Misraín. Se les llama primogénito del ganado, Shemot 12:29. Primogénito del cautivo y primogénito de la sierva, Shemot 11:5. Esaú se asustó y se acercó a él. Temía a Jacob tanto como Jacob le temía a él. Para que tenga una idea. Esto es como la historia de un hombre que iba caminando por el camino, oyó que un altirador está acechando por el camino. Cuando otro hombre se le acercó, le preguntó: ¿de dónde eres? El hombre respondió que era de una brigada del ejército. Dijo: apártate de mí. Tengo una serpiente que matará a cualquiera que se acerque a mí. Ese hombre regresó al jefe de la brigada y le dijo: viene un hombre que tiene una serpiente que muerde y mata a cualquiera que se le acerca. El jefe lo oyó y se asustó. Dijo: lo mejor es ir a su encuentro y apaciguarlo. Cuando el viajero vio al jefe, sintió miedo. Dijo: ¡ay de mí! Ahora el jefe me matará. Empezó a inclinarse y a arrodillarse ante él. El jefe dijo entonces: si realmente tuviera una serpiente que mata, no se habría inclinado ante mí. Así que el jefe recuperó la compostura y dijo: ya que se inclina tanto ante mí, lo perdonaré. ¿Se da cuenta la diferencia? La humillación hace la diferencia. Por eso dijo Jacob: he estado con Labán y me he quedado allí hasta ahora. He estado con él estos 20 años y traigo conmigo una serpiente que mata a la gente. Oyó esto Esaú y dijo: ¡ay de mí! ¿Quién podrá estar delante de él? Porque ahora Jacob me matará con su boca. Pensó que por haber vencido a Labán, el abuelo de Bilán, su fuerza era seguramente tan grande como la de Bilán, de quien se dice: porque yo sé que aquel a quien bendiga será bendito, y aquel a quien maldiga será maldito. ¿Y qué puede matar con su boca? Entonces salió a recibirlo para apaciguarlo. Una vez que lo vio, está escrito: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Bereshit 32:8. Cuando se acercó a él, comenzó a inclinarse y postrarse ante él, como está escrito, y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Bereshit 33:3. Dijo Esaú:
Si tuviera tanto poder, no se habría inclinado ante mí. Entonces comenzó a volverse altivo nuevamente. Pero vengan y miren, está escrito de Bilán. Y Elohim vino a Bilán de noche. De Mibar 22:20. De Labán, el verso dice, y Elohim vino a Labán, el arameo, en un sueño de noche. En los dos fue de noche. Y le dijo, ten cuidado de no hablar a Jacob. Bereshit 31:24. Esto nos muestra, Misajín, que Labán era tan grande como Bilán. Pregunto, ¿por qué por qué está escrito que no hables, en lugar de que no hagas daño? Bueno, respondió que Labán no persiguió a Jacob con su ejército de hombres para hacerle la guerra, porque el poder de Jacob y sus hijos es mayor que el de Labán, sino que lo persiguió para matarlo con su boca y destruirlo todo, como está escrito, un arameo quiso destruir a mi padre. Por eso dice, que no hables y no que no hagas daño. También está escrito, en mi mano está el poder para hacerlo. ¿Cómo supo que tenía el poder? Por lo que Elohim de tu padre me dijo anoche. Este es el testimonio que el Kadosh bendito sea, Misajín, ordenó pronunciar como está escrito. Y hablarás y dirás delante de Hashem tu Elohim, un arameo quiso destruir a mi padre. Y hablarás es similar a los versos, no darás falso testimonio, Shemó 20, verso 13. Y también, y ha testificado contra su hermano, Devarim 19:18. Está escrito de Bilán que no fue como las otras veces a buscar encantamientos, Bemibar 24:1, como era su costumbre, siendo adivino. De Labán también la escritura dice, he aprendido por señales, Bereshit 30:27, lo que significa que consultó magia y hechicería para saber los planes de Jacob. Cuando quiso destruir a Jacob, planeó hacerlo por encantamientos y hechicería. Pero el Kadosh, bendito sea, no se lo permitió. Más bien le dijo que no hables. No hables, cuídate de no hablar, le dijo a Labán. Verso 33. Este es el significado de lo que dijo Bilán, el nieto de Labán. Ciertamente no hay encantamiento en Jacob, ni adivinación en Israel. De Mibar 23:23. ¿Quién podría prevalecer contra ellos cuando mi abuelo quiso destruir a su padre con adivinación y encantamiento? Pero no pudo al no haber tenido permiso para maldecir. Del Kadosh bendito sea, como está escrito. Ciertamente no hay encantamiento en Jacob, ni adivinación en Israel. Labán usó Dios, Labán usó 10 tipos de adivinación y encantamientos de la iluminación de las coronas inferiores, pero no pudo prevalecer contra Jacob. En relación con esto, Misajín, está escrito, y has cambiado mi salario 10 veces. Bereshit 31:41. 10 veces. Labán usó todas estas herramientas, Misajín, contra él, pero no pudo hacerle daño. Como está escrito, y cambié mi salario 10 veces, pero Elohim no le permitió que me hicieras daño. Preguntó, ¿cuál es el significado de tiempos? En hebreo es monín. Respondió, fue traducido como tipos, minin, también está escrito, los demonios tras los cuales se han extraviado, sonin, Vaikra 17:7. Tiempos es literalmente tipos, arameo, sinin. Los 10 tipos de hechicería y adivinación de las coronas inferiores de los clipón, Labán empleó todos estos en su contra. Estas 10 clases son
adivino, agorero, encantador, hechicero, adi- encantador, adivino, mago o nigromante. Devarim 18:10, verso 11. En total son 10. Y las adivinaciones al parecer se cuentan como dos clases, ya que está escrito en plural. Solo cuando, solo cuento 9 posibilidades. Rabí Yossi dijo, el encantamiento y la adivinación son dos tipos de magia con el mismo nivel de fuerza. Pongan atención. Cuando Bilán vino a herir a Israel, utilizó la adivinación, como está escrito, con adivinaciones en sus manos. Bemibar 22:7. Labán utilizó el encantamiento contra Jacob, pero no tuvo éxito. Este es el significado del verso. Seguramente no hay encantamiento en Jacob, ni adivinación en Israel. Las palabras no hay encantamiento en Jacob se refieren a los días de Labán y adivinación en Israel se refiere a los últimos días de Bilán. Bilán le dijo a Balaj, ven y mira. ¿Quién podrá vencerlos ya que toda la adivinación y la brujería en nuestras coronas están adornadas por la iluminación de Malhú superior y el Seirampín está ligado a ellos? Israel. Como está escrito, Hashem su Elohim está con él, y el toque de trompeta de un rey está entre ellos. Bemibar 23:21. Por lo tanto, no podemos usar nuestra brujería para dañarlos. Rabí Yehudá dijo, Elohim no permita que Bilán tenga conocimiento alguno de la Kedushá superior. No está de acuerdo con lo que se dijo, que Bilán sabía que su adivinación provenía de la Malhut de la Kedushá. Esto se debe a que el Kadosh bendito sea no desea que ningún otro pueblo o lengua haga uso de su Kabot, sino solamente sus Kadoshim hijos, es decir, Israel, a quienes se les llama hijos de Hashem. Él dijo, por tanto, os santificaréis y seréis Kadoshim. Vayikra 11:44. Lo que significa que aquellos que son Kadoshim utilizarán cosas Kadoshim. Y solo Israel es Kadosh, como está escrito, porque sois un pueblo Kadosh, de Barín 14:2, vosotros y ningún otro pueblo sois Kadoshim. A los impuros les espera la impureza. De ellos dice la escritura, es impuro, vivirá solo. Tu morada estará fuera del campamento. Vayikra 13:46. Es decir, alejado de la Kedushá, el impuro toca al impuro, como está escrito, y gritará, impuro, impuro. Lo que significa quien es impuro clama al impuro. Uno busca a los de su misma especie. Al comentar la observación de Rabí Yehudá de que uno busca su propia especie, Rabí Isaac dijo, es apropiado que Jacob, que era Kadosh, diga que fue contaminado por Labán y su magia. Podría considerarse un mérito suyo decir, yo he peregrinado con Labán, a pesar de lo que dijo Rabí Yehudá, de que todo sigue su propia especie. Rabí Yossi dio otra explicación para la dificultad de ese verso, que está escrito, yo soy Esaú, tu primogénito. Bereshit 27:19. Aquí deberíamos preguntar, Misajín, ¿es apropiado que un hombre sadí como Jacob cambie su nombre por el de un impuro? La explicación es que debajo de él, del yo, hay una pausa tonal. Debajo de la yud está escrito el tono, el peshita, mientras que debajo de Esaú, tu primogénito, se encuentra el tono Sakef.
catón, cuyo tono separa la palabra yo de Esaú a tu primogénito. Lo que en realidad dijo fue yo soy el que soy, aunque Esaú es tu primogénito, como ya se ha explicado. De acuerdo de la confesión, cuando se estaba recibiendo las brajó, Jacob de su padre Isaac. Aquí también está escrito, tengo bueyes y asnos. Aquí pongan atención, misajín, es decir, no prestes atención a la bendición que mi padre me otorgó para pensar que se cumplió en mí. Él me bendijo, sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Bereshí 27:29. Por eso yo te digo, a mi señor Esaú, tu siervo Jacob, él me bendijo con mucho trigo y vino, pero no tengo ninguna reserva de estos. Tengo bueyes, asnos, ovejas y siervos, como un pastor en el campo. Él me bendijo con el rocío del cielo y la grosura de la tierra, pero en cambio he vivido con Labán, un peregrino sin siquiera una casa, y mucho menos la grosura de la tierra. Lo último no se cumplió en mí, pues no tengo tierra. Yo solo he estado con Labán. Dijo todo esto para que Esaú no tuviera celos de él a causa de los beneficios que había recibido y no lo acusara. Rabí Abba dijo, está escrito que Jacob era un hombre sencillo que habitaba en tiendas. Bereshí 25:27. Se le llamaba un hombre sencillo porque su morada estaba en dos cabañas o en dos tiendas superiores, que era Binah y Malhut, el secreto de la tienda de Rachel y la tienda de Lía. Él reconcilia a ambos lados, lo que significa que el equilibrio él equilibró y perfeccionó las columnas derecha y izquierda. No concluían del verso, he permanecido con Labán, que él fue contaminado por la adivinación de Labán, pero a la luz de la observación de Rabí Yehudá, de que uno busca a los de su propia especie, según la pregunta de Rabí Yisá, la explicación de yo he vivido con Labán es que él estaba profundamente agradecido por la gracia y la emet que le mostró el Kadosh bendito sea. Porque todos saben que aunque nadie puede salvarse de las acusaciones de Labán, el Kadosh bendito sea me rescató de sus manos cuando Labán quiso destruirme. Esto es lo que quiso decir con el verso. Yo he vivido con Labán. Además dijo todo esto para que Esaú no envidiara sus bendiciones, sino que pensara que no se había cumplido en él. Así Esaú no albergaría ningún odio hacia él. Como explicó Rabí Yossi, de esto dice la escritura, porque los caminos de Hashem son rectos, Osea 14:10, y perfecto serás con Hashem tu Elohim, Devarim 18:13. Bueno, mis ajim, vamos a comenzar otro tema. Vamos a comenzar otro tema en la lectura del Sagrado Zohar, en la Parashá porción Vayishlam. Este tema se titula Las oraciones de los Sadiquín, las oraciones de los justos. Los rabinos nos enseñan, misajín, que las oraciones combinadas de los Sadiquín, los justos, son más poderosas que las de cualquier individuo. Si bien Jacob estaba espiritualmente completo, misajín, encarnaba las tres columnas. Temía a Esaú porque no se consideraba digno de un milagro y porque deseaba reservar sus méritos para el beneficio de sus descendientes. De esta manera, Jacob cumple
y refuerza el verso, feliz el hombre que teme siempre. Después de Rabbi Shimon, describe el papel de Jacob como el más firme que apoyó entre los patriarcas que sostienen el mundo. Pasa al tema de los años que Jacob, José y Abraham consideraron al Mele. Aprendemos que David Hamele no tenía una porción de vida que era propia, porque él, al igual que Isaac, estaba del lado de la oscuridad. Rabbi Yossi luego habla sobre los modelos de oración proporcionados tanto por David Hamele como por Jacob, que aprendemos que la oración se puede dividir en dos partes, que corresponden al grado inferior de Malhut y al grado superior interno de Binah. Isajín, nuestras oraciones reciben la ayuda de los Sadiquín en virtud de este pasaje, de modo que nuestras peticiones espirituales llegan al reino más elevado de los mundos superiores. La humildad, Misajín, ante la luz del Boreolán también se despierta dentro de nosotros, apoyando aún más nuestras oraciones. Finalmente, Misajín, la sabiduría del Meledawi y Jacob Hamelen, nuestro padre Jacob, y sus percepciones sobre la estructura divina de la oración, proporcionan a nuestras propias oraciones un poder y una guía adicionales para garantizar que lleguen a su destino adecuado, Misajín. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, hemos venido a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Bereshit 32:7. Pregunta, Misajín, después de decir, hemos venido a tu hermano, no sabemos qué se referían a Esaú, ya que no tenía otros hermanos. Bueno, responde, hemos venido a tu hermano, significa que no se arrepintió ni anduvo por el camino de la rectitud, como podría pensarse, sino que siguió siendo el malvado Esaú como antes, y él también viene a recibirte. No significa como podría decirse solo, sino que tiene 400 hombres con él. ¿Por qué se especificó todo esto, Misajín? Porque el Kadosh bendito sea siempre anhela las oraciones de los sadiquín y se adorna con ellas. Como ya hemos dicho, el ángel encargado de las oraciones de Israel, cuyo nombre es Sandalfón o Eliyahu, recibe todas sus oraciones y las teje en una corona para la vida de los mundos. El Kadosh, bendito sea, desea aún más las oraciones de los sadiquín, se convierten en una corona con la que adornar al Kadosh, bendito sea. Quizá os preguntéis, ¿por qué Jacob tenía miedo, ya que lo acompañaban campamentos de Malachim Kadoshim? Tenía miedo porque los sadiquín no confían en sus méritos, sino en sus oraciones y súplicas ante su Señor. Vengan y observen, que dijo Rabbi Shimon, que la plegaria de la Quejilá se eleva ante el Kadosh bendito sea. Y él está adornado por esa plegaria porque asciende de varias maneras. Una pide Hasadín, otra Geburó y la tercera Rahamín. Consta de varios lados, el lado derecho, el izquierdo y el de en medio. Así como Hasadín se extienden de la derecha, Geburot, de la izquierda a la misericordia del medio. Como comprende varios aspectos, está entretejida en una corona y se coloca sobre la cabeza del Sadik, la vida de los mundos. Es decir, Yexo, que da salvación a la Nulba y desde ella a toda la congregación. Pero una plegaria solitaria no incluye todos los lados, sino que contiene solo un aspecto. Solo se puede pedir Hasadín, Geburó o misericordia.
Por lo tanto, la oración solitaria no se prepara ni se acepta como la de la congregación. No se incluye dentro de las 3 columnas como la oración de la congregación. Pero vengan y miren, Jacob incluyó las 3 columnas siendo el carro de la columna central, que incluye a ambas. Por lo tanto, el Kadosh bendito sea quiso que su oración sea perfeccionada por las 3 columnas. Por lo tanto, está escrito, Misajín. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. El Kadosh bendito sea hizo todo eso para animar a Jacob a orar, porque anhelaba su oración. Rabí Judá comenzó la discusión con el verso: bien dichoso el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Mishle 28:14. Bien dichoso es Israel, a quien el Kadosh bendito sea, desea, y a quien le dio la Torá de la verdad, con la que alcanzar la vida eterna. Porque quien se ocupa del estudio de la Torá recibe la vida suprema del Kadosh bendito sea, y es conducido a la vida del mundo venidero, como está escrito: porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Devarim 30:20. Y por medio de esta palabra prolongarás tus días. Devarim 32:47. Porque es vida en este mundo y vida en el mundo venidero. Rabí Eleazar dijo: quien estudia la Torá por su propio interés no muere a manos de la inclinación al mal, que es el ángel de la muerte, porque se aferra al árbol de la vida y no afloja su agarre. Por lo tanto, los cuerpos de los justos que se dedican al estudio de la Torá no se contaminan después de la muerte, porque el espíritu de impureza no mora en ellos. Pregunta, Misajín: ¿por qué Jacob, que era el árbol de la vida, tenía miedo de Esaú, aunque el otro lado no podía gobernarlo, ya que el Kadosh bendito sea le dijo: y he aquí, yo estoy contigo? Bereshí 28:15. Y ya que Malachín de Elohim salieron a su encuentro, bueno, con todos estos campamentos de Malachín Kadoshim, ¿por qué tenía miedo? Bueno, en verdad que no había por qué tener miedo, pero Jacob no quería confiar en su milagro del Kadosh bendito sea, porque pensaba que no era digno de tal milagro. ¿Por qué? Porque no prestó ningún servicio a su padre y a su madre, no estudió la Torá durante los 22 años que pasó con Labán, y se casó con 2 hermanas, y aunque estaba establecido que Jacob no pecó en absoluto en eso, sin embargo, conviene que el hombre siempre tenga miedo y pida en su oración al Kadosh, bendito sea, como está escrito: feliz el hombre que siempre teme. Esto ya ha sido explicado, pero vengan y miren que la oración de los patriarcas sostuvo al mundo. Por sus méritos, la gente del mundo sobrevive y recibe apoyo. El mérito de los padres nunca se olvida, porque sostiene los mundos de arriba y de abajo. Aquí el apoyo de Jacob es más completo que el de los otros, y por eso, cuando los problemas llegan a los hijos de Jacob, el Kadosh bendito sea, ve la imagen de Jacob ante sí y se apiada del mundo, como está escrito: entonces me acordaré de mi pacto con Jacob. Vayikra 26:42. Misajín, la palabra Jacob está escrita con una va superflua, porque es la imagen misma de Jacob. Vengan y observen.
Quien miraba a Jacob contemplaba el espejo resplandeciente, Seirampín. Aprendimos, Misajín, que la belleza de Jacob era como la belleza de Adán. Rabí Yesad dijo, he oído quien contempla a Jacob en su sueño, envuelto en sus ropas, tiene su vida prolongada. Rabí Shimon dijo, ya hemos aprendido que antes de que el rey o el Meledaví o David Hamelen entrara al mundo, no tenía vida en absoluto, excepto los 70 años que le dio Adán. Así que David Hamele vivió 70 años y Adán vivió 1000 años menos 70 años. De modo que Adán y David Hamele existieron dentro del primer milenio después de la creación del mundo. Comenzó la discusión con el verso. Él te pidió vida y se la diste. Largura de días por los siglos de los siglos. Tehillim 21:5. Él te pidió vida. Aquí Misajín se refiere al Meledawi o a David Hamelen, pues cuando el Kadosh bendito sea, creó el jardín del Edén y puso el alma de David Hamele en él, lo miró y vio que no tenía vida propia. Así estuvo ante él todo el día. Cuando creó a Adán Harishon, dijo, aquí hay vida para David Hamele. De Adán vinieron los 70 años que David Hamele vivió en el mundo. Otra explicación, Misajín, es que los padres le dieron años de su propia vida. Abraham le dio de su propia vida. Al igual que Jacob y Joseph, Isaac no le dio nada, porque David Hamele pertenecía al mismo bando que él. Abraham ciertamente dio a David Hamele 5 de sus años, pues vivió solamente 175 de sus 180 años, 5 años menos de lo que le correspondía. Como Isaac, Jacob pudo haber vivido tanto como Abraham, 175 años, pero vivió solamente 147 años, 28 años menos de lo que le correspondía. Así Abraham y Jacob dieron a David Hamele 33 años de vida. José vivió solamente 110 años en lugar de 147, es decir, 37 años menos que Jacob, junto con los 33 años de Abraham y Jacob. David Hamele recibió un total de 70 años para su existencia y vivió todos estos años que los patriarcas le dejaron. Quizá os preguntéis por qué Isaac no le dejó ninguno de sus años como si lo hicieran Abraham, Jacob y Joseph. Él responde, porque Isaac representaba la oscuridad, es decir, la columna izquierda, que es oscura antes de ser incluido dentro de la derecha. David Hamele también venía del lado de la oscuridad, es decir, del lado izquierdo. Y quien estaba en la oscuridad no tiene luz ni vida en absoluto. David Hamele, por lo tanto, no tenía vida, pero Abraham, Jacob y José, siendo de la derecha, sí tenían luz y la hicieron brillar sobre David Hamele. De ellos él tenía que iluminar y recibir vida, lo que significa que tenía que ser incluido dentro de la derecha, porque no hay vida en el lado de la oscuridad, la izquierda. Así pues, Isaac no entró en el cómputo. ¿Por qué? Podrías preguntar, ¿José le dio más vida que a los demás? José le dio 37 años, mientras que los demás le dieron un total de 33. Él responde, José por sí solo era el equivalente de todos los demás, porque se le llamaba Sadik, justo, es decir, Yexó,
que incluye todas las sefirot. Brilla en la luna la Nutba, más que todos los demás, y por lo tanto le dio a David Hamele una mayor porción de vida que a todos los demás. Como está escrito, y los puso Elohim en el firmamento de los Shamaín para alumbrar sobre la tierra. Bereshí 1:17. Pero vengan y miren que la oración de Jacob le protegió de Esaú y no su mérito, porque quería guardarlo en reserva para sus descendientes y no gastarlo para satisfacer sus propias necesidades contra Esaú. Por eso oró al Kadosh, bendito sea, y no confió en su mérito para su salvación. Y dijo, si Esaú llega a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Bereshit 32:9. Pero ven y mira, está escrito, y dividió al pueblo que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, en dos campamentos. Pregunta, ¿por qué los dividió en dos campamentos? Responde, porque si Esaú llega a un campamento y lo ataca, el campamento que quede escapará. Uno puede preguntar, ¿no puede Esaú atacar ambos campamentos? ¿De dónde viene la certeza de que sobrevivirá un campamento? Vengan y miren, la Shejinah no se apartó de las tiendas de Lía y Rachel. Jacob dijo, sé que el Kadosh bendito sea las protege. Así puso a las siervas y a sus hijos en primer lugar, diciendo que si Esaú las ataca, las atacará a ellas, pero no. Dice, pero no temo por los hijos de las mujeres, porque la Shejinah está con ellos. Según esto, en primer lugar, significa los primeros en enfrentarse al peligro. Por eso dijo, entonces el campamento que quede escapará, porque la Shejinah vuela a su alrededor. Después de los preparativos oró por las siervas y sus hijos, diciendo, y Jacob dijo, Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Hashem que me dijo, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te trataré bien. Aquí, Misajín Rebillo sí comenzó la discusión con el verso, la oración del pobre cuando desfallece y derrama su queja ante Hashem, Tejilín 102, verso 1. Este verso ha sido explicado varias veces, Misajín, sin embargo, David Jamé le dijo esto cuando observó y contempló las costumbres de los pobres, mientras huía de su suegro. El rey Saúl entonces dijo, la oración del pobre. Esta es la oración que los pobres dicen al Kadosh bendito sea. Es la primera que se recibe entre todas las oraciones del mundo. Aquí está escrito, oración de los pobres, y en otro lugar, oración de Moshe, el hombre de Elohim, Tejilín 90, verso 1. Pregunta, la diferencia entre ellas responde que la oración de los pobres es el tefilín de la mano, el secreto de la nutba. A la nutba se le llama pobre, porque no tiene nada propio y recibe todo de Seirampin. Esa oración de Moshe es el tefilín de la cabeza, Seirampin. No debe haber separación entre la oración de los pobres y la oración de Moshe, la nutba y Serampín, porque deben estar siempre unidas. Ambas son consideradas como una sola. La oración del pobre es por lo tanto la primera que se recibe en la presencia del Kadosh bendito sea. Es recibida antes que todas las demás oraciones del mundo, como está escrito, porque no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del afligido. Tejilín 22:25. Pero vengan y miren, la oración del pobre es el tejilín de la mano, es decir, la nutba, que es la oración del pobre que está sumido en pobreza, como quien no tiene nada propio. Otra explicación es que la plegaria alude a Moshe, que es Eirampín, el pobre de
David Hamele, la Nutba, cuando desmaya. Se refiere a la luna, la Nutba. Cuando está oculta y el sol Serampín se ha ido de ella. Delante de Hashem Serampín, él vierte su queja para poder unirse con el sol Serampín. Pero vengan y observen que la plegaria de cada hombre es considerada plegaria, pero cuando la plegaria del pobre llega ante el Kadosh bendito sea, derriba puertas y portones para ser recibida y mostrada ante su presencia. Este es el significado del verso, y sucederá que cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy Rahún, Shemó 22:26, y seguramente escucharé su clamor. Él vierte su queja ante Hashem, es decir, como quien se queja de los juicios del Kadosh bendito sea. Rabí Eleazar dijo, la oración de los sadiquín causa alegría a la congregación de Israel. La nutba, que se adorna con la oración ante el Kadosh bendito sea. El Kadosh bendito sea la ama más que la oración de los pobres. El Kadosh bendito sea desea la oración de los sadiquín cuando rezan en tiempos de necesidad, porque ellos saben cómo apaciguar a su Adón. Está escrito que Jacob oró, Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Hashem que me dijo, unió todo en un solo nudo, diciendo, Elohim de mi padre Abraham, que está a la derecha, y Elohim de mi padre Isaac, que está a la izquierda, que me dijo, es decir, a sí mismo, que representa la columna central, que equilibra, depende de la columna central. Adornar su lugar entre Abraham e Isaac, derecha e izquierda. Por lo tanto le dijo, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te trataré bien. Soy indigno de la menor de todas las Rajamín, preguntó. ¿Qué hizo que Jacob dijera soy indigno? Junto con vuelve a tu país y a tu patrimonio y te trataré bien. Contestó. Jacob dijo, prometiste tratarme bien y sé que todo lo que haces tiene condiciones que se hará tu voluntad. Pero no tengo mérito porque soy indigno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. No hay necesidad entonces de cumplir tu promesa. Todo lo que has hecho por mí hasta ahora no fue por mis méritos, sino por tu bondad. Todas esas misericordias y verdades fueron por tu bondad. Pues cuando crucé por primera vez el río Jordán, el río Jardén, cuando huí de Esaú, estaba solo, y tú me diste misericordias y verdades para que ahora cruce el río con dos campamentos, es decir, los dos campamentos que él dividió. Hasta este punto, Misajín Jacob recitó las alabanzas de su more, de su maestro, luego pidió lo que necesitaba. Esto enseña a la gente, Misajín, que le corresponde al hombre alabar primero a su maestro, a su more, y solo después orar por sí mismo. Esto es lo que hizo Jacob. Primero alabó al Kadosh bendito sea y cuando terminó pidió lo que necesitaba. Este es el significado del verso Misajín. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esau, porque le temo. No sea que venga y me hiera a mi madre con los hijos. Esto significa, Misajín, que después de alabar a su Señor o a su Adón, comenzó a orar. De esto se entiende que cuando uno ora, las palabras deben de ser precisas. Dijo, líbrame, te ruego, lo cual parece que debería ser suficiente, porque solo necesitaba ser liberado. Sin embargo, dijo, al Kadosh bendito sea,
para que no digas que ya me rescataste de Labán, añado, de la mano de mi hermano. Se puede decir que también se hace referencia a otros parientes como hermanos, como en lo que Labán le dijo a Jacob, porque eres mi hermano. ¿Por qué me servirás de nada? Bereshit 29:15. Luego explicó diciendo, de la mano de Esaú, la razón es que nos corresponde explicarnos completamente. Por lo tanto, continúa diciendo, en caso de que me preguntes por qué necesito liberación, le temo, no sea que venga y me hiera. Todo esto dijo para explicar y aclarar completamente las cosas anteriores para que no hubiera malentendidos. Y dijiste, yo ciertamente te haré bien. Bereshit 32:13. Pregunta, ¿qué significa? Y tú responde, es lo mismo que en el verso, y tú los preservas a todos. Nehemías 9:6. Lo cual alude a la nutba llamada tú. Aquí también y dijiste alude a la nutba. Pero vengan y miren que David Jamé le dijo que las palabras de mi boca sean gratas a tus ojos. Tehilim 19:15. Esto se refiere a cosas explícitas, mientras que la frase y la meditación de mi corazón se refiere a cosas no reveladas que no se pueden expresar con la boca. Son la meditación del corazón que no se pueden explicar. Por lo tanto, misajín, debe haber un asunto que se aplica por la boca, como en las palabras de mi boca, y a un asunto que depende del corazón y no explícito, es decir, misajín, la meditación de mi corazón, porque todo es un misterio. Uno corresponde al grado inferior, la nutbam, y el otro al grado superior, que es binah. Lo que se expresa por la boca corresponde al grado inferior que necesita ser expresado, el secreto del mundo revelado. Lo que depende del corazón corresponde al grado interno, que es binah, el mundo oculto, y todo es uno. Es decir, misajín, no hay necesidad de ambos. Por lo tanto, dijo, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de tu vista. Jacob habló de la misma manera, misajín. Primero explicó el asunto en detalle y luego habló vagamente de lo que depende de la meditación del corazón, lo cual no necesita explicación, como está escrito. Y haz que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por su multitud. Bereshit 32:13, misajín. Este asunto depende de la meditación del corazón y no requiere explicación. Así debe de ser, como dijimos, que ambos deben unirse en una unión completa. Felices son los sadiquín que saben cómo ordenar adecuadamente las alabanzas a su Adón y después dicen sus oraciones. Por eso la escritura dice, y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo seré exaltado. Yesayahu 49:3. Otro tema aquí en la porción de Vayishlá, en la lectura del Sagrado Zohar Misajín, este tema se titula Y Jacob quedó solo. Y Jacob quedó solo. Rabbi Hillá Misajín dirige un debate sobre los espíritus malignos que adquieren influencias como resultado de la disminución de la luna. Estos espíritus atacan a las personas cuando están durmiendo, ponga atención, ya que es el momento en que el alma abandona el cuerpo y hacen que las personas se impurifiquen. Por lo tanto, misajín, aprendemos que es responsabilidad del hombre purificarse y seguir los caminos de la Torá. Los rabinos también nos advierten que no debemos viajar solos por caminos solitarios, ni salir de noche cuando no hay gente alrededor.
especialmente si la luz de la luna. En esos momentos, los malos espíritus, aquellos con los que se relacionaba Bilán, andan sueltos para que tenga una idea. Misajín, la discordia y la agitación en nuestras vidas pueden atribuirse a influencias negativas y fuerzas malignas que habitan en nuestro entorno. Nuestro comportamiento negativo crea ventanas o aberturas para entidades destructivas, pero la luz de este pasaje sella esas aberturas. Además, Misajín, la energía espiritual purifica nuestra alma, eleva nuestra conciencia y nos inspira a eliminar los impulsos autodestructivos que crean grietas y hendiduras por donde las fuerzas oscuras entran en nuestras vidas. Y Jacob quedó solo, Bereshit 32:25. Aquí Misajín Rabiji ya abrió la discusión con el verso: no sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, de Gilí 91:10. Vengan y observen. Cuando el Kadosh bendito sea creó el mundo, realizó en cada día el trabajo apropiado para ese día, como se ha explicado. Se ha dicho que en el cuarto día creó las luces, pero la luna fue creada carente, porque es una luz que se disminuye a sí misma. Por esa razón, la palabra luces o luminarias se escribe sin la letra ba, lo que deja lugar para que los espíritus, demonios, vientos tormentosos o diablos y todos los espíritus de impureza ejerzan su influencia. Todos ellos vienen a rondar por el mundo y seducir a los hombres. Ocupan lugares desiertos, campos infértiles, no aptos para la siembra y desiertos desolados. Todos ellos son del lado de la contaminación. Hemos aprendido, Misajín, que el espíritu de contaminación proviene de la serpiente corrupta, que es Lili. Es un espíritu de impureza que está designado en el mundo para seducir a las personas hacia él. De este modo, la inclinación al mal obtiene dominio sobre el mundo. Está destinado, Misajín, a los hombres y habita entre ellos. Utiliza la brujería, el engaño, para apartarlos de los caminos del Kadosh bendito sea, tal como sedujo a Adán Harishon y trajo la muerte al mundo. Así también seduce a los hombres y los hace contaminarse. Quien quiera contaminarse atrae sobre sí ese espíritu de impureza y se adhiere a él. Numerosos espíritus de imperfección esperan contaminarlo y hacerlo impuro. Lo corrompen en este mundo y en el mundo venidero, como ya se ha explicado. Pero cuando un hombre se esfuerza por purificarse, el espíritu de impureza se somete y pierde su poder sobre él. Entonces está escrito, Misajín: no te sobrevendrá ningún mal ni plaga alguna, se acercarán a tu morada. Rabbi Yossi dijo: no te sobrevendrá ningún mal, refiriéndose a Li, y ni plaga alguna se acercará a tu morada, refiriéndose a los otros demonios dañinos. Esto ya fue explicado, Misajín. Rabí Eleazar dijo: se le ha advertido al hombre que no se aventure solo por la noche, especialmente cuando la luna fue creada sin luz y no brilla en su plenitud. Se ha explicado, Misajín, que el espíritu de la impureza, un espíritu maligno, gobierna en ese momento. Él pregunta: ¿quién es este espíritu maligno? Responde: es la serpiente maligna, y la plaga es el jinete de la serpiente, ese Samael. Por lo tanto, el mal y la plaga son uno solo, Misajín. Y sin embargo, Misajín, hemos aprendido que la plaga también se refiere a las plagas de los nacidos de Adán.
durante todos los años en que Adán no se acercaba a su esposa, los espíritus de la impureza de la impureza venían y concebían de él y le daban descendencia llamada las plagas de los hijos de los hombres. Aprendimos, Misajín, que cuando el hombre sueña no tiene control sobre su cuerpo. El cuerpo está en silencio y el espíritu de la impureza viene a posar sobre él. A veces los espíritus femeninos impuros vienen y lo atraen hacia sí. Entonces conciben de él y dan a luz espíritus de demonios que a menudo aparecen hombres pero sin cabello en la cabeza. Ponga atención. El hombre debe de protegerse de ellos con todas sus fuerzas, debe caminar por los caminos de la Torá para evitar ser contaminado por ellos, porque no hay nadie que duerma en su cama por la noche que no pruebe la muerte. Tu alma lo abandona y cuando el cuerpo se queda sin alma sagrada, el espíritu de la impureza viene y revolotea a su alrededor y se vuelve impuro. Por lo tanto, un hombre no debe de pasar sus manos sobre sus ojos por la mañana, porque el espíritu de impureza mora en ellos. Pero vengan y miren, aunque era amado por el Kadosh, bendito sea él, sin embargo, como el Jacob estaba solo, otro espíritu vino a unirse a él. Y dijo Rabbi Shimon, vengan y miren, está escrito acerca del malvado Bilán, y se fue Shefi a un lugar empinado. Bamidbar 23:3. ¿Qué significa Shefi? Significa solo, como en el verso, una víbora. Shefifón, en el camino de Berechí 49:17, es decir, Bilán camina solo como hace una serpiente que acecha en los caminos y veredas. ¿Cuál es el propósito de esto, Misajín? Para atraer sobre sí el espíritu de impureza, pues quien camina solo en ciertos momentos, incluso en la ciudad, en ciertos lugares, atrae sobre sí el espíritu impuro. Por lo tanto, el hombre debe de caminar solo por el camino y en la ciudad solo cuando haya otras personas cerca. Y no debe de caminar solo ni sola de noche, porque no hay otras personas presentes. Por la misma razón, su cuerpo no debe de permanecer toda la noche sobre el árbol. El cadáver sin espíritu no debe ser abandonado durante la noche. Por eso el malvado Bilán caminaba como una serpiente. Otro tema, Misajín, y luchó con él un hombre. Y luchó con él un hombre. Aquí Misajín Rabbi Shimon explica la diferencia entre el polvo y la tierra. El polvo es estéril y menos importante que la tierra, de la cual surge toda la bondad del mundo. Cuando Rabí Yehudá le pregunta sobre el significado del verso, él levanta del polvo a los pobres. Rabí Shimon explica que el polvo significa tanto la humildad como la luna. Cuando no está unida a Serampín, luego aplica esta metáfora a los hijos de Israel, quienes son gobernados por el polvo en el exilio. Este polvo se asemeja a la noche. Sin embargo, Misajín, cuando la luz aparezca y brille, los hijos de Israel obtendrán poder y el reino de la Kabot. Sin la luz del Creador, el hombre permanece oscuro, estéril y espiritualmente tan inútil como el polvo del suelo, porque al igual que la luna, el hombre no tiene luz propia. Así como la luna obtiene su luz del sol, nosotros recibimos nuestra luz y nuestro sustento espiritual del reino de Seirampín, de Mashiach, los mundos superiores, mundo espiritual. Cuando estamos imbuidos de esta luz, recibimos frutos divinos de bondad a través de nuestros cónyuges, nuestros hijos y todos nuestros esfuerzos en la vida. Y luchó con él un hombre. Pregunta, ¿qué significa luchó? Yabek.
Rabbi Shimon responde, llegó a él del polvo, Abak. ¿Cómo se explicará? El polvo es de menor importancia que la tierra. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el polvo y la tierra? Se responde, el polvo es el residuo del fuego, es decir, lo que queda del fuego se llama polvo. Nunca produce frutos, sin embargo, de la tierra crecen todos los frutos, ya que comprende todo lo que está arriba y abajo. Rabí Yehudá dijo, si esto es así y la tierra tiene tanta importancia, entonces, ¿cuál es el significado del verso? Él levanta al pobre del polvo, literal tierra. Primera de Samuel 2:8. Él responde, literalmente significa humildad. De esa manera, él levanta al pobre de la tierra porque la Nutba, llamada tierra, no tiene nada propio, pero recibe todo de Seirampín. Entonces, de la tierra que nada posee mientras no esté unida con Seirampín, salen los pobres que no poseen nada, pero de la tierra, en el momento de la unión con Seirampín, salen todos los frutos y la bondad del mundo. Todo lo que se hace en el mundo se hace a partir de la tierra. Como está escrito, todo es de la tierra y todo vuelve a la tierra. Coelet 3:20. Hemos aprendido, Misajín, que todo es de la tierra, incluso la rueda del sol. Pero el polvo nunca produce frutos ni plantas. Por lo tanto, luchó un hombre, Samael, que salió del polvo, su nutba, y cabalga sobre él para acusar a Jacob. Hasta que amanezca es el tiempo en que su poder se va y desaparece como ocurrían o como ocurrirá en el futuro, porque el exilio se asemeja a la noche, es decir, oscuridad. Un tiempo en que el polvo gobierna a Israel y el pueblo es arrojado a la tierra hasta que aparezca la luz y brilla la luz del día, entonces Israel tendrá poder y se le dará el reino, porque serán Kadoshim el censos, como está escrito, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los Kadoshim del Jaelión, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Otro tema aquí en la porción de Baishlam, en la lectura del Sagrado Zohar, Misajín. Este tema se titula Déjame ir que amanece. Aquí comienza este análisis citando el verso. ¿Quién es esta que se asoma como el alba? Aquí Misajín, para describir el proceso de sacar a los hijos de Israel del exilio, se nos dice que esta redención se logrará gradualmente como una iluminación que aumenta medida a medida. Esto se corresponde con una disminución de la iluminación y la fuerza de Esaú, hasta que Esaú es completamente destruido. Después de que los hijos de Israel sean sacados del exilio, se preguntarán con tristeza por todo lo que soportaron, tal como al amanecer, Jacob se llenó de dolor y pena por lo que sufrió en su lucha con Esaú. El desarrollo espiritual, Misajín, despierta bondad y la luz en nuestras vidas, pero no a través de la búsqueda de la plenitud o la búsqueda de la felicidad, sino mediante el trabajo de enfrentarnos a nuestros demonios internos y a los rasgos negativos. Estas fuerzas oscuras son como una cortina que oscurece y bloquea la luz. A medida que leemos estos versos, Misajín, las fuerzas negativas disminuyen, la cortina se abre gradualmente y la luz de la creación ilumina nuestras vidas. Y él dijo, déjame ir porque raya el alba. Y él dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Bereshit 32:27. Aquí Rabí Yehudá citó el verso Misajín
con una pregunta. ¿Quién es esta que aparece como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden? Ir Hashirin 6:10, Cantar de Cantares 6:10. Aquí, Misajín, aunque este verso ha sido enseñado, una pregunta, ¿quién es esta que aparece? Se refiere a Israel. En el momento en que el Kadosh bendito sea, los levantará y los sacará del exilio. Primero abrirá una pequeña y muy delgada abertura de luz para ellos. Luego abrirá para ellos una abertura ligeramente más grande, hasta que el Kadosh bendito sea abra de par en par las puertas supremas de las 4 direcciones del mundo. Todo lo que el Kadosh bendito sea hace por Israel y los Sadiquín entre ellos, lo hace de esta manera, Misajín, para lograr la redención poco a poco, en lugar de hacerlo de una sola vez. Esto es similar a una persona que siempre viene en la oscuridad. Para darle luz primero debemos encender sobre ella una luminaria pequeña, delgada, como una aguja, y luego una luz un poco más fuerte, y así sucesivamente hasta que brille sobre ella con toda su plenitud. Esto es Emet para Israel, Misajín, como está escrito. Poco a poco los expulsaré de delante de ti hasta que te multipliques. Shemó 23:30. También es verdad, Misajín, para un hombre que se está recuperando, no se recupera de una vez, ¿verdad que no? Sino que se va recuperando poco a poco. Esto no es así para Esaú, porque recibió la iluminación en un momento y la perdió poco a poco, y continuará hasta que los hijos de Israel se fortalezcan y lo expulsen de este mundo y del mundo venidero. Porque al principio la luz brilló sobre él instantáneamente. Fue completamente destruido, sin embargo, la luz del pueblo de Israel brillará más fuerte, poco a poco, hasta que se fortalecen, y entonces el Kadosh bendito sea, brillará sobre ellos para siempre. Todos preguntaban por ellas, como está escrito, ¿quién es esta que se asoma como el alba? El alba, misajín, en hebreo es shahar, de shahor, que significa negro. Se refiere a la madrugada, es decir, a la oscuridad que se hace más fuerte antes de la luz de la mañana. Es la luz más tenue de las que se mencionan, luego hermosa como la luna, porque la luz de la luna es más fuerte que la del alba. Luego es clara como el sol, cuya luz incluso más fuerte que la de la luna. Y finalmente es tan terrible como un ejército con estandartes, lo que significa, Misajín, que su luz ha alcanzado su máxima potencia. Pero vengan y miren, que al amanecer está oscuro y la luz está oculta. Luego la mañana comienza a brillar, brilla poco a poco hasta que la luz alcanza su máxima potencia. De la misma manera, Misajín el Kadosh, bendito sea, brillará sobre la congregación de Israel. Primero brillará como el amanecer, que es negro, luego hermoso como la luna y más tarde claro como el sol. Finalmente brillará terrible como un ejército con estandartes. Pero vengan y miren, literalmente está escrito que, que ha amanecido en lugar de amanece. Esto se debe a que cuando llega el alba, el ministro de Saúl se fortalece y ataca a Jacob. Este acto permite que Saúl se recupere y se fortalezca. Pero cuando la oscuridad del alba se hace presente, llega la luz y Jacob se fortalece,
pues su tiempo de brillar, como está escrito, y cuando pasaba por Penuel, el sol le salió encima, y él cojeaba sobre su muslo. Bereshit 32:32. Por lo tanto, le salió el sol, porque era el tiempo de brillar. El verso "y cojeaba de su muslo" alude al hecho de que mientras los hijos de Israel están en el exilio y sufren dolor, tristeza y desgracias, sin embargo, Misajín, tan pronto como amanezca, después de haber descansado, mirarán hacia atrás con tristeza en sus corazones por todas las aflicciones y dolores que han sufrido tiempo pasado, y se preguntarán por ellos. Por eso la escritura dice, el sol salió sobre él, es decir, el sol del tiempo de descanso cuando cojeaba de su muslo, lo que significa que estaba lleno de dolor y tristeza por lo que había sufrido. Cuando amaneció, Jacob se fortaleció y lo agarró porque la fuerza del Malak se había agotado, ya que él solo es poderoso de noche, mientras que Jacob reina durante el día. Por eso está escrito, y él dijo, déjame ir porque raya el alba, y estoy en tus manos. Esto ya lo hemos aprendido, Misajín. Ahora vamos a hablar del tema de el tendón de la vena o el nervio ciático. El tendón de la vena. Rabbi ya abre un debate, Misajín, sobre el significado del tendón del muslo de Jacob, que ahora podemos identificar como el nervio ciático. Si el tendón no le hubiera fallado a Jacob la noche en que luchó con el ministro de Esaú, Jacob habría prevalecido sobre el poder de Esaú por completo, tanto en lo alto como aquí abajo. Rabbi Shimon explica entonces que debido a que la energía del muslo de Jacob se rompió, la fuerza de los defensores de la Torá se vio disminuida. Como resultado, ninguno de los profetas, excepto Moshe, pudo mantener intactas sus facultades al recibir mensajes divinos. Por lo tanto, Misajín, es responsabilidad de los hijos de Israel preservar el tendón de la vena del muslo. El lado oscuro controla el nervio ciático. Ponga atención en todas las criaturas, incluidas las vacas, para que nadie pueda contaminarse al comerlo o beneficiarse de él de otras maneras. Además, Misajín, aprendemos que los hijos de Israel son responsables de preservar el poder de la Torá al apoyar a quienes trabajan en ella. El nervio ciático afecta la parte baja de la espalda y se extiende hasta el muslo que sostiene el cuerpo. El muslo corresponde a los estudiantes de un sabio justo que apoyan a su maestro, o a los benefactores que ayudan económicamente a quienes se dedican al estudio de la Torá y la revelación de la luz espiritual. Cuando el lado oscuro busca penetrar en un individuo, a menudo atacará elementos de apoyo que no son tan fuertes como la persona misma. La inclinación al mal atacará primero nuestras vulnerabilidades y debilidades. Estos versos fortifican nuestras defensas. Además, despertamos una gran luz espiritual para fortalecer a quienes apoyan a los adiquín en sus esfuerzos por revelar la luz de la Torá a todo el mundo. Por eso, Misajín, los hijos de Israel no comen del tendón de la vena, porque tocó el encaje del muslo de Jacob en el tendón de la vena. Está prohibido disfrutarlo o incluso dárselo a un perro. Pregunta, Misajín, ¿por qué se llama el tendón de la vena? En hebreo es Nashe. Se responde, el tendón seduce Menashe a los hombres para que no sirvan a su amo. Allí reside la inclinación al mal.
Cuando el ángel luchó con Jacob, no pudo encontrar un punto débil en su cuerpo para vencerlo, porque las partes de su cuerpo eran todas fuertes sin debilidad. Y la clipa solo se apoya en un lugar de deseo y debilidad. ¿Qué hizo entonces? Tocó el hueco de su muslo, el tendón de la vena, su propia especie, es decir, la inclinación al mal que es su propia especie. Y allí está el lugar de la inclinación al mal, de donde proviene el daño a las personas. Por eso dice la Torá, por eso los hijos de Israel no comen del tendón de la vena. Los amigos dijeron que las partes del cuerpo de un hombre aluden a lugares superiores. Si el miembro es bueno, atrae el bien. Si es malo, atrae el mal. Así cada miembro animal que comemos fortalece al miembro correspondiente del hombre que lo come. Sin duda, el tendón de la vena fortalece la inclinación al mal, que es su propia especie, y por eso los hijos de Israel no lo comen, pero las naciones paganas pueden comerlo, ya que son del lado y la especie de su ángel Samael, porque fortalecen sus corazones. El hombre tiene 248 miembros en su cuerpo que corresponden a las 248 expresiones positivas de la Torá, o las 400 o las 248 misbo positivas de la Torá, y a los 248 malajim con los que está revestida la Shejinah, llamados así en honor a su Señor o su Adón. También Misajín hay 365 tendones correspondientes a 365 preceptos prohibitorios, y el tensón de la vena es uno de ellos. Corresponden a los 365 días del año, es decir, junto con los 10 días de penitencia, siendo el 9 de Ab. Uno de ellos corresponde al Malá Samael, que es uno de los 365 ángeles que gobiernan sobre los 365 días del año. El noveno de Av es uno de los días del año. El tensón de la vena del nervio ciático es uno de los 365. El tensón, ambos pertenecen a la misma categoría. Así la Torah dice. Por eso los hijos de Israel no comen del tendón de la vena del nervio ciático. La partícula el incluye aquí el noveno día de Ab, cuando está prohibido comer y beber. Están dando en la misma categoría que el tendón de la vena. El Kadosh bendito sea lo vio todo, y hay una alusión a Jacob en el verso. Y luchó un hombre con él todos los días del año, y con todos los miembros de Jacob, pero no encontró lugar al que agarrarse, excepto el tendón de la vena. Inmediatamente la fuerza de Jacob disminuyó entre los días del año. Encontró el 9 de Ab, cuando Samael era más fuerte, y fuimos sentenciados, y el templo destruido. El que come el 9 de Ab, el que come el 9 de Ab, come como si fuera del tendón de la vena. Rabbi ya dice, si la fuerza del muslo de Jacob no se hubiera debilitado, Jacob habría prevalecido y el poder de Saúl habría sido quebrantado arriba y abajo. Rabbi Shimon abrió la discusión con el verso, como el aspecto del arco iris que está en las nubes el día de la lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la cabot de Hashem, y cuando la vi, caí sobre mi rostro. Yehezkel 1:28. Ya que hemos estudiado este verso, pero vengan y vean, está escrito, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe. Devarim 34:10. Él preguntó, ¿cuál es la diferencia entre Moshe y los otros profetas? Él respondió, Moshe miró en un espejo claro, Seirampín. Los otros profetas vieron solo un espejo nublado, la Nutba. Moshe escuchó
la profecía de pie y su poder se fortaleció. Él entendió el asunto completamente, como está escrito, manifiestamente y no en palabras oscuras. Bemibar 12:8. Los demás profetas cayeron sobre sus rostros en el momento de la profecía y se debilitaron porque no podían entender con claridad. Esto se debió a que tocó el encaje del muslo de Jacob y él cogió de su muslo. Ningún profeta sabía lo que el Kadosh, bendito sea, estaba destinado a hacer con Esaú, excepto el profeta Obadía, que era un prosélito de la estirpe de Esaú. Él comprendió claramente lo que concernía a Esaú, pero su fuerza no disminuyó, como está registrado en el libro de Obadía. Por eso los demás profetas se debilitaron y no pudieron percibir ni captar la profecía como debían. La razón es que tocó el muslo de Jacob en el tendón de la vena, extrajo y succionó la fuerza del muslo. La fuerza del muslo se rompió, dejándolo cojeando sobre su muslo, y todos los profetas del mundo, limitados en su concepción y comprensión, vengan y miren, todos los profetas, excepto Moshe, no lograron comprender correctamente las cosas. No hay nadie que apoye a los estudiantes de la Torá, que les dé dinero para sus necesidades en sus bolsillos y de ese modo los fortalezca. La Torá es olvidada cada generación y su poder se ve disminuido diariamente porque los estudiantes de la Torá no tienen apoyo. El secreto de cojeaba sobre su muslo es que nadie apoyó y dio fuerza a los estudiantes de la Torá y no pueden seguir estudiándola. Por lo tanto, el reino del mal se hace más fuerte cada día. He aquí lo que causa este pecado. Cuando nadie apoya a la Torá, Seirampin, adecuadamente, los apoyos de Seirampin se debilitan, es decir, Nexá y Ju de Seirampin, llamados soportes. Y como resultado, aquel que no tiene piernas ni muslos sobre los cuales apoyarse, la serpiente primordial se fortalece de ese modo. Comenzó la discusión con el verso, y Hashem Elohim dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales. Sobre tu vientre irás, Bereshit 3:14. Pregunto, ¿cuál es el significado de sobre tu vientre irás? Respondió, sus soportes estaban rotos, sus piernas fueron cortadas y no tenía nada de sobre lo que pararse. Por lo tanto, cuando Israel no apoya la Torá, es decir, no provee para aquellos que están ocupados en su estudio, fortalece a la serpiente dándole piernas sobre las cuales pararse, porque el otro lado está construido sobre una falta de Kedushá. Pero vengan y miren cuánto engaño y perversidad empleó aquel jinete de la serpiente Samael contra Jacob aquella noche. Él conocía bien el verso, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Bereshit 27:22. Lo que significa que si la voz de Jacob, la voz de la Toira, se interrumpe, el poder se transfiere a las manos de Esaú. Por lo tanto, él buscó por todos los lados cómo dañar a Jacob y detener la voz de su Torah. Lo encontró fuerte en todos los aspectos. Vio que sus brazos de este y aquel lado, Gesed y Geburah, llamados Abraham e Isaac, son fuertes. Vio el cuerpo, el secreto de Jacob, que conecta los dos brazos, fortalecido entre ellos, vio el poder de su Torah fuerte en todos los aspectos y temió que no prevaleciera contra él. ¿Qué hizo? De inmediato tocó el hueco de su muslo, los soportes de la Torá. Empleó astucia contra él diciendo, ahora que los soportes de la Torá están rotos, la Torá ya no puede ser fuerte.
y se cumplirán las palabras de su padre. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y sucederá que cuando tengas el dominio, romperás su yugo de tu cuello. Bereshí 27:40. Actúa astutamente contra Jacob, pues para quebrantar el poder de la Torá, Esaú se hizo más fuerte. Cuando vio que no podía dañar la Torá, debilitó a quienes apoyaban a sus estudiantes, porque cuando no hay apoyo para los estudiantes de la Torá, no habrá la voz de Jacob, sino que las manos serán las manos de Esaú. Cuando Jacob vio esto, lo hirió y lo dominó al amanecer hasta que lo bendijo y lo confirmó las bendiciones diciendo, tu nombre ya no será Jacob sino Israel. Bereshit 32:29. Esto significa, Misajín, que tu nombre ya no es Jacob, lo que indica engaño. Como está escrito, porque me ha sustituido. En hebreo es ya Abení estas dos veces, Bereshit 27:36. Sino que Israel, que significa con orgullo, poder, porque nadie puede prevalecer contra ti, pues el nombre Israel indica orgullo y autoridad, como está escrito, porque has contentó Aritá con Elohim, o has contenido, ¿cómo sería? Has contendido, que es Aritá, con Elohim y con los hombres, y has vencido. Pero vengan y miren, que la serpiente libera muchos ejércitos por todos lados, permanecen en el mundo entre los hombres. Nos corresponde, pues, conservar el tendón de la vena, porque aunque el jinete de la serpiente Samael se ha acercado a ella, no ha perdido su color y sigue intentando. Nos corresponde aumentar el poder de la Kedushá en el mundo y demostrar que has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Cuando ve que el tensor de la vena está intacto como la luz, se atrae sobre él para preservarlo y el lugar no se consume, es decir, si la gente se abstiene de comerlo, entonces el poder y el vigor de Samael se rompen y él es incapaz de dañar a los hijos de Jacob. Así los habitantes del mundo no pueden comer el tendón de la avena y disfrutarlo. Rabbi Saba explica que el verso tocó el hueco del muslo de Jacob es similar al verso. Quien quiera que toque el cadáver de cualquier hombre que haya muerto, Bemibar 19:13, ambos se refieren a la impureza, porque el innombrable ha profanado ese lugar, el tendón de la vena, y no se puede derivar ningún goce de un lugar impío, particularmente si el lado de la impureza del innombrable ha tocado el lugar. La Torah no agrega más que porque tocó, como en tocó el hueco de su muslo, que es similar y todo lo que toda la persona impura toque será impuro. El hueco de su muslo, que es similar, y todo lo que la persona impura toque será impuro. Por lo tanto, aprendemos, Misajín, que el innombrable profundizó este lugar al tocarlo. Bendito sea el Rajún que dio la Torá a Israel para merecer este mundo y el mundo venidero, como está escrito. Largura de días en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honor. Mishle 3:16. Y hasta aquí le dejo esta primera parte de la porción Vayishla. Espéreme en el siguiente tema, en la segunda parte. El tema se va a titular y se inclinó hasta el suelo. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima. Shalom Urajo.